Esta semana con la visita, de manera excepcional un día miércoles, de los profesionales de la salud veterinaria, representados por el señor Francisco París. Hemos charlado en su momento con él y me decía, a mí me gustan los temas a gran escala y la zoonosis, que fue el día internacional del día lunes, es un tema a gran escala, pero el concepto es que cuidar la salud de los animales es cuidar también nuestra salud, la de los humanos. Muy buenas tardes, Francisco, y bueno, comentanos por qué considerás que es importante esta temática y cuidar la salud de nuestros animales. Bueno, primero, gracias por invitarnos. Pobres mis colegas que me los tengo que representar hoy, pero bueno, no es que que me gusten los temas a gran escala, vamos a entender. Creo que cuando hablamos de zoonosis, ¿qué son las zoonosis? Zoonosis son las enfermedades transmitidas por los animales y viceversa, y también aquellas enfermedades que podemos transmitir nosotros a los animales. Ahora, ¿por qué toma importancia o reviste importancia de magnitud tremenda? Los veterinarios existimos porque existen las zoonosis. Porque los veterinarios, la función principal de un veterinario es cuidar la salud humana. Cuando tenemos en cuenta que el 60% de las enfermedades, o más del 60%, si vamos a afinar la punta del lápiz, a veces podemos llegar hasta el 70% de las enfermedades infectocontagiosas que nos pueden afectar son zoonóticas. O sea, son zoonosis. Cuando vamos a eso, nos da la magnitud de la importancia. Cuando vamos a la historia de la medicina, siempre vamos a estar viendo que hemos sido atravesados por la zoonosis en cuanta pandemia hubo. O sea, la humanidad ha sido devastada por las zoonosis. Y después ha sido devastada por enfermedades transmisibles como, por ejemplo, hablando de que, porque ¿cómo se transmiten generalmente las zoonosis? ¿Abrazando un animal, haciendo una hamburguesa de gato? No, se transmiten en las prácticas cotidianas nuestras, que es en la higiene, en la manera que elaboramos nuestros alimentos, qué comemos, cómo comemos. Y cuando no tenemos a alguien como es un médico veterinario al medio vigilando lo que a nuestra mesa llega, obviamente llegan los problemas. No tenemos gente que está preocupado por cómo se hacen los procesos y educando cómo se hacen los procesos, tenemos las enfermedades, que pueden ser producto de bacterias, de virus, de hongos, de lo que fuese, pero siempre en el medio están los procesos y los veterinarios o agentes que hacen salud pública como vigilantes. Por eso es la magnitud de importancia cuando hablamos de zoonosis, ¿no? Por ejemplo, el piojo quiere hacer una cena para los compañeros y compra un lechón. O nos invita para ver el partido y dice, tengo un conocido que es una carneada para la picadita. Y no tienen los procesos ni los controles necesarios. Ahí hay peligro de la triquinosis. Bueno, ahí está hablando lo que fue la historia. La historia, o sea, sin ir a las grandes pandemias, tenemos, o sea, ¿por qué ha llevado, por ejemplo, a grandes culturas a no el consumo de carne porcina? Por ejemplo, en el caso del judaísmo. O sea, el hecho que hoy día se toma como casi un dogma, pero arranca de proteger de que se moría, no sabían por qué, se muere por un parásito que es la triquinosis. Hoy día sabemos que para consumir, o sea, carne cruda, vamos a aclarar que es cruda, con chacinado, que no ha sido pasado por el calor, o sea, y cuando uno lo come, o sea, y sin un análisis previo o sin animales que han pasado por frigoríficos, o sea, bien regulados, tenemos la posible consecuencia de una triquinosis, ¿no? Entonces ahí donde interviene siempre un médico veterinario trabajando. Hoy no se habla tanto de un concepto de veterinaria o la salud humana, es un concepto de una salud, porque estamos todos inmersos en el medio, ¿no? A veces nosotros nos ocupamos mucho, los veterinarios, en trabajar sobre la parte clínica, pero cuando abordamos el tema de una salud universal, siempre englobamos a que
todo lo que podemos hacer nos afecta. Obviamente cuando vamos a eso, trasladamos, lo sacamos del rango de alimentación y lo llevamos al terreno de nuestras mascotas, también, de acuerdo a cómo cuidamos, de acuerdo a cómo alimentamos, de acuerdo a cómo también sabemos nosotros de algunos procesos, vamos a estar cuidándolos a ellos y cuidándonos a nosotros mismos, ¿no? Importante el concepto de la vacunación contra la rabia, que parece un concepto abstracto, pero la rabia es muy peligrosa para los animales y para el humano. Bueno, la rabia también fue otra de los flagelos mundiales y hoy día, gracias a Dios, en la República Argentina no tenemos casos de contagios a humanos o de rabia de ciclo terrestre, pero eso es gracias a la vacunación insistente. Por eso a veces cuando hay gente que duda o pone en cuestionamientos el acto de vacunar es el acto de prevención. En salud, la prevención no solo salva vidas, sino en el caso de los estados hace ahorrar muchísimo dinero. Yo siempre les digo a la gente, por cada peso que se pone en prevenir, se ahorran 100 o 1000 al fondo de la cadena, ¿no? Porque la prevención es lo que salva a todos. La vacunación antirrábica ha hecho que evite que el contagio se propaga, porque el virus llega a un lugar que no puede penetrar. Y eso vamos manteniendo los animales con una protección inmunológica y cortamos el ciclo. Y creo que lejos de pensar en la peligrosidad, uno siempre tiene que basarse en que olvidémonos de dejar de vacunar, de relajarse con el tema de las vacunas, ¿no? Importante lo que vos planteabas. Y también las aves, tenemos gripe aviar, el murciélago que comió algún chino que ocasionó la última pandemia. Bueno, las aves también son propensas a transmitir algunos problemas de salud, bacterias al humano. Mira, todos los animales, hoy venía mi hijo me preguntaba, todos sí, vamos a encontrar en toda la escala, mientras haya seres vivos va a haber posibilidades de que podamos compartir, sea o virus o bacterias o hongos o parásitos. Entonces obviamente las aves no están lejos, o sea, una vez asocia la gripe aviar porque asocia las pandemias, asocia afecciones como la gripe porcina, o sea, afecciones que justamente saltan en algún momento al ser humano en situaciones de estrés o en situaciones de cambio de ambiente, pero bueno, no es la única. Como tenés esa, tenés la citacosis, tenés salmonelosis, tenés un montón de enfermedades que ya pueden llegar a ser transmitidas y generalmente, bueno, ese es un caso de contacto directo. Y más cuando uno tiene contacto directo con aves de migración, ahí es donde podés llegar a tener el problema, ¿no? Pero a veces uno tiene que cuidarse mucho en el contacto, por ejemplo, en los grandes galpones de aves o la manipulación de huevos, cómo trabajamos. Por eso a veces siempre digo, ¿en dónde nos contagiamos? Generalmente nos contagiamos en la cocina de casa. Generalmente nos contagiamos por la falta estamos manipulando, tocando animales, o tocando animales sin saber, ¿viste? A veces uno veía que gente tocando una ballena, ¡ay, qué lindo el videíto, cómo está!, ¿viste? Yo sigo a un colega, que no es colega, que habla exceso de Disney, ¿no? Y bueno, sin saber que son unas grandes portadores de brucelosis, por ejemplo. O venimos agarrando, animales salvajes sin saber las posibles bacterias que pueden estar al medio. ¿Cómo se termina eso? Con un buen lavado de manos. La importancia en la salud del lavado de manos, hay un día mundial del lavado de manos, el 5 de mayo. Que antes de la pandemia del COVID, creo que todos no prestábamos atención de cómo nos lavábamos las manos. Es el acto más sublime de la salud, lavarse las manos. Es el acto que te libera de prácticamente todo. O sea, tener la costumbre de llegar a tu casa y lavarte las manos, 20 segundos con agua y jabón,
No hace falta ni jabones antisépticos, ni ninguna cosa rara, ni a comprar el jabón en pan de grasa y sebo y te lavas bien las manos 20 segundos. Ese acto es el acto de salud más importante. Hace que baje la carga de bacterias peligrosas y tampoco afecte también a la barrera que nos cuida. Porque todas las bacterias son malas, no. Con bacterias se hace yogur, con bacterias se hace queso, o sea, hay bacterias que nos protegen, que son parte de nuestro sistema de defensa. Por eso, si uno usa excesivos jabones que son esos antisépticos, ¿qué termina haciendo? Matando las bacterias que son buenas y entramos en riesgo para la salud. Entonces siempre, ¿cómo trabajamos en la zoonosis? Primero con mucha educación. Educación que se debería hacer a través de los colegios, educación que se debería hacer en los consultorios médicos, en el consultorio veterinario. Viene la gente preocupada a veces, o sea, como con el famoso gato y la toxoplasmosis. Y siempre les digo, chicos, la toxoplasmosis, no, si te puedes hacer un sándwich de gato, no te la vas a contagiar. En ningún caso te vas a contagiar una toxoplasmosis. De esa manera. ¿Cómo te la contagias? Vas a la huerta, que con tanto esfuerzo hiciste, te cortaste toda la lechuguita, no la lavaste bien y te mandaste un toxoplasma para adentro. Que te vas, te comes un bife bien jugoso y te mandaste un toxoplasma para adentro. Entonces, procesaste mal una hamburguesa, o sea, la cocinaste mal y te mandaste una bacteria, una Escherichia coli, y generaste un síndrome urológico hemolítico en un niño, hiciste un desastre por malos procesos. Cortaste carne y en la tabla de cortaste carne no la lavaste bien, no la higienizaste bien, o higienizaste la tabla y no limpiaste el cuchillo y atrás cortaste la verdura, apoyaste la verdura, o volviste con la carne cocida a lo donde apoyaste lo crudo, y ahí te contagiaste un toxoplasma, un síndrome urémico hemolítico y un montón de enfermedades infectocontagiosas de origen animal. ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué culpa tiene el animal? Ninguna. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros, a lo mejor no es por no saber. O sea, falta de una educación que es educación para la salud, como le solían decir antes, ¿no? Ahí donde vamos a hacer la diferencia con pues, es un programa no para generar miedo, sino para saber a dónde tenemos que apuntar, porque es imposible que un chico decirle que no juegue con tierra. Como le digo que la tierra, yo empiezo a sacar huevos de parásitos, está lleno. ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, confiar en el altísimo, pero sabiendo que nuestro sistema inmunológico se va desarrollando y va creciendo. Y otra, con las normas de higiene, tratar de tomarse, de agarrar el nenito, lavamos las manos, higiene en los procesos alimentarios, higiene diaria nuestra, obviamente la desparasitación obligada con los animales, obviamente tener los recaudos y consultar a un médico veterinario, consultar en el caso de los chicos, a nuestros pediatras, a dónde podemos encontrar el peligro, dónde puede estar el riesgo. Pero creo que por ahí quiero centrarlo, no en el miedo, sino en informarlos. Parece la mala información hace que saco el gato de mi casa para que no me contagie. No. O sea, la pulga puede transmitir, el gato no, la pulga te puede transmitir. Así pasa con las cosas que hacemos también nosotros como personas en el trabajo, en las cadenas productivas, que alteramos los cursos del medio ambiente. Así de un momento nos despertamos y ya estamos llenos de mosquitos, llenos de vectores. Porque la zoonosis que viene es, el animal lo contiene, pues después para poder transmitirse necesitas una mordida, o comerte el animal, o que haya vectores. Cosas que se alteran en el medio ambiente. No quiero hablar más porque después dicen que los veterinarios hablamos mucho. No, pero por ejemplo, mosquitos, que parecen que se multiplican de manera que fueran bacterias, porque la capacidad de reproducirse es increíble, pero tiene que ver con esos bancos de agua donde ellos se reproducen, que allí hay que trabajar constante, e incluso son dos, el salvaje, el silvestre y el doméstico, que es el más peligroso. Sí, o sea, no es que haya dos, hay miles de especies. El tema es que cada uno tiene sus cositas y no es tan fácil, o sea, controlar en un todo, y aparte se trasladan por el viento, tiene un área, obviamente un área de influencia, pero tenés, obviamente, apareció mucho con el tema del Zika, de todos estos virus que generan tanto lío, que
que fueron enfermedades reemergentes, que en un momento no las conocíamos y de repente nos enfrentamos a que el dengue era parte de nuestras vidas. ¿Y cómo es que el dengue fue parte de nuestras vidas? Bueno, hasta que apareció el vector. El vector ese era, ¿qué tenemos que hacer ahí? Y bueno, hacer el esfuerzo dónde están las formas de controlar, de cómo sacar los lugares donde puede llegar a vivir. Con el Culex, que ese es la Aedes aegypti, que tiene una forma de comportamiento. El Culex, otra forma de comportamiento. Habría que hacer programas enteros para hablar de cada uno de los vectores que se necesitan y son necesarios para poder, o sea, que la vida siga adelante. Voy a decir, ¿para qué existe? Para que la vida siga adelante. Porque hacen esa mala y te hacen 1.000.000 buena. Pero en cuanto al mosquito, también la prevención es sacar la agua que está estancada, es cuestión de limpieza y higiene de nuestros hogares para no tenerlo al doméstico que esté muy cómodo. Sí, son varios factores combinados. O sea, insisto, la educación, o sea, tratar que el Estado intervenga en territorio, viendo y acompañando a la gente justamente con las mejores políticas, insisto, es llegar a no tener que abordar el problema, sino a saber que es un potencial peligro. Y llegamos con la prevención, llegamos con la educación, justamente para descacharrar, para no tener lugares potenciales para que se puedan criar. Y obviamente tener presente un mapa de calor de cuáles son las cosas que se nos pueden venir y las cosas que por ahí nos relajamos y pueden, o sea, esta enfermedad no le estamos dando más, no pasa nada, hace años que no aparece y de repente un desastre, como fue el caso de la encefalomielitis equina que pasó la otra vez, que también... ¿Esa enfermedad se transmite a los humanos o solamente de caballo a caballo? Se transmite a los humanos también. Es muy poco el caso, pero hemos tenido, incluso en la ciudad cuando fue el gran foco de encefalomielitis. Por eso que terminó siendo una vacuna que era obligatoria y que se dijo, ¿para qué nos hace si no pasa nada? Si nunca hay, está bien, se los vamos a sacar. El día que se la sacamos, ¡pac!, apareció, y ese año el tendal de animales muertos fue tremendo, incluso de gente afectada. No hubo tendal, pues son muy pocos los casos que llegan al humano, pero cuando llegan con desastres. Y así podemos hablar de lo que son los vacunos para la exportación, que tienen que tener una vacuna, que acá en la zona pampeana sí, pero por ejemplo en la Patagonia dicen, nosotros no vacunamos. Bueno, pero ahí en el caso de la aftosa no estamos hablándola como una zoonosis, sino una enfermedad que afecta a la cadena productiva. Pero sí tenemos, o sea, el caso de los vacunos y la zoonosis, bueno, tenemos un montón. O sea, por ejemplo, hablo de cosas clásicas para que la gente se va a acordar de alguna, de la famosa hidatidosis. La hidatidosis en una época era un flagelo tremendo, que eran los famosos quistes hidatídicos que comía, se contagiaba la gente al consumir vísceras de oveja, por ejemplo, que era, o sea, transmitido también interviene en la oveja, interviene el perro, interviene el ser humano, ¿no? O sea, en el caso de las vacas, hay un montón para poder nombrar, y tienen que ver, por ejemplo, la vaca loca, o sea, tenemos un montón que son... no es un concepto de un tema musical, sino que es una enfermedad que en su momento estaba en auge. Encefalitis espongiforme. Estaba en auge por un prión, por encontrar que una proteína que se comportaba en forma diferente, entrando en la cadena alimenticia de un animal que es herbívoro, que estaban siendo alimentados por carne. Y eso que cambia toda la industria de alimentación del ganado bovino que iba con destino a consumo humano. Entonces, o sea, el mundo se fue transformando a través de la zoonosis. Por eso esto que toma una importancia terriblemente trascendental. ¿El piojillo es una enfermedad que transmiten las gallinas? No, el piojillo es un piojillo, es un vector. O sea, lo que pasa es que son parásitos externos. Bien. Son parásitos externos. A veces los parásitos externos por sí mismos también pueden llegar a transmitir otras enfermedades, por ejemplo la garrapata y la pulga. O sea, con la pulga, pues, o sea, la peste bubónica, o sea, cayeron el ejército completo por culpa de la pulga. Si animal resistente hablamos, que pueda transmitir enfermedades, pues como la pulga, poca. Han hecho desastres, transmiten parásitos, por ejemplo, al humano.
no son tan bravos, pero o sea, lo transmiten. O sea, transmiten la garrapata, transmiten enfermedades peligrosísimas al ser humano. Transmiten enfermedades peligrosísimas a nuestras mascotas. O sea, no solamente le generan alergia o que se rasquen. Por eso cuando hablamos de... O sea, hay enfermedades que están actuando 2 o 3 especies vivientes. O sea, animales y un artrópodo que es el vector. Bien. Por ejemplo, arañas y alacranes. No, No te producen enfermedades, pero sí te pueden producir algún daño en la salud con alguna mordedura, algún pinchazo, que después te aparece el moretón negro, ¿no? sí, ahí no estaríamos entrando en el concepto de zoonosis. Zoonosis es enfermedades transmitidas por animales. Bien. Los insectos entran como vectores. Bien, Los bien. artrópodos entran como vectores. El mosquito transmite esa enfermedad, lleva de un lado al otro. Bien. De un humano a otro humano, de un perro a o sea, generalmente la vinchuca que podamos llevar el mal de Chagas, te puede llevar de un lado el tripanosoma de uno al otro. Bien. ¿Me explico? O sea, en el medio es un vector. No es que la vinchuca te va a contagiar. Para que la vinchuca te contagie, tiene que haber picado a otro animal con la enfermedad activa. Entonces así pasa con un montón en el caso de los alacranes, de las arañas, que se llaman, a veces le ponen animales, porque hablamos del reino animal potencialmente peligroso, y ahí bueno entra el riesgo, entran un montón de factores, ¿no? Porque ya vamos a hablar, podemos hablar acá una semana entera y si no terminamos más, pero no, o sea, Próximo tema, arañas y alacranes. eso no hay problema. Venga un día y hablamos de arañas específicamente y alacranes, o sea, podemos diferenciarla, enseñarla, y también eso es, muchas de las veces, es a aprender se hace más con la educación, con la identificación y aprender sus hábitos que con venenos y fumigación. Como todo en la vida, la prevención, o sea, tratar de evitar que haya refugio, que haya lugares donde eso se puedan, cuáles son los lugares que más les gusta estar, cómo, de qué manera, cuáles son sus cadenas alimenticias, porque ninguno de esos animales o insectos nació para comer humano, igual que las víboras. Entonces, no van por detrás nuestro, están porque nosotros les brindamos el lugar, con la comodidad y el confort. Entonces, para que se figure, es parte de esta vida y como todo, o sea, no es para meter miedo, es para aprender, y si aprendemos, cuando estamos sabiendo dónde estamos pisando, obviamente ahí se va todo el ocultismo, todo lo raro, todas las cosas, que es cómo cuidarnos a uno y a nuestros hijos. Muchas gracias, Francisco, un Por placer. favor. Ya cuando termine la ronda, que es larga, volveremos con alacranes y arañas, también animalitos que son simpáticos detrás de un vidrio. Dale. Señoras y señores, terminamos Consultorio Animal Salud Veterinaria hoy con la presencia de Francisco París, médico veterinario de Venado Tuerto y la región. Nos volveremos a encontrar con este micro recién el próximo viernes, veremos con qué tema, pero ya en un estado de WhatsApp, lo hemos anticipado, vamos a ir invitando en cada uno de los micros, vamos a ir anticipando de qué vamos a hablar y también vamos a subir fragmentos de 1 minuto, 1 minuto y medio como máximo, de lo que vienen hablando los médicos veterinarios en este micro. Fundamentalmente, al igual que Francisco hoy, hablan mucho de la prevención, explican, pero también